Bienvenido a un nuevo concepto de gestión de patrimonios, en el que los clientes y sus necesidades son la prioridad, en el que la independencia en la selección de productos y en el asesoramiento son una realidad. Conozca Tresis y acceda al mejor servicio de gestión de patrimonios. Bienvenido a la primera entidad española totalmente independiente. Llámenos al 902-303-363 o visítenos en tresis.com. Muy buenas noches y bienvenidos a Táctica y Estrategia. En los próximos minutos vamos a intentar tomarle el pulso a los mercados. Les vamos a contar qué está pasando, pero sobre todo qué es lo que puede pasar en el muy corto plazo. Vamos a ver dónde están los riesgos, dónde están también las oportunidades, que las hay, oportunidades en unos mercados tan castigados y tan volátiles. Vamos a utilizar la razón, pero también el sentimiento. Vamos a utilizar un buen método. Bienvenidos a Táctica y Estrategia. Vamos a comenzar con nuestros invitados. Nos acompaña esta noche José Miguel Mate de Tresis. José Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas noches, Susana. ¿Superado mayo? Sí, decíamos hace un mes que había que coger aire y esperar sensaciones fuertes y desde luego las hemos tenido, pero ya ha pasado. O sea, que ¿Las vamos a hemos mirar tenido? Porque no las vamos a tener durante el mes de junio. Sí, desgraciadamente creo que las vamos a seguir teniendo y durante algún tiempo, ¿no? Estamos montados en una especie de montaña rusa y creo que eso va a seguir siendo así. Pero bueno, las montañas rusas suben y bajan. ¿Y por qué? ¿Por qué esta montaña rusa? ¿Por qué esta volatilidad en exceso? ¿No es demasiado? ¿No sobrereaccionan los mercados o está todo justificado? No, hombre, los mercados sobrereaccionan casi siempre. Detrás de los mercados hay personas que tienen que tomar decisiones en momentos muy complicados y siempre se reacciona de forma a veces exagerada, o casi siempre exagerada, me debería decir. Y hay muchas cosas encima de la mesa. Hace un mes hablábamos de Grecia y del posible contagio a otros países y ese contagio ya está ahí. Entonces, esa incertidumbre, esas dudas, en un periodo de 15 días hemos tenido un montón de planes de ajuste que ahora mismo se están purgando y hay que ver por dónde van a ir los tiros, y eso es lo que está encima de la mesa y lo que genera mucho nerviosismo y sigue estando ese nerviosismo. Bueno, vamos a intentar nosotros ver por dónde van los tiros. Nos acompaña hoy también Alistair Seymour. Alistair, muy buenas noches. Buenas noches, Susana. Él pertenece a Henderson Global Investor y él nos va a dar sobre todo una visión que hay de Europa y también de España, de lo que está pasando desde el Reino Unido. Las cosas se ven peor desde fuera que desde dentro, porque aquí pinta muy mal. Pues yo creo que se ven de una forma más objetiva. Quiero decir, estando aquí en España, es muy fácil dejarse llevar por el pesimismo de la situación que nos rodea, de la situación específica de España, que no necesariamente, de hecho, no es la misma que hay en otros países. Y de hecho, una de las cosas que a nosotros nos gusta enfatizar es que es un grave error meter a todas las economías y todos los mercados europeos en el mismo saco. Porque si ya de por sí son mercados diferentes, con factores divergentes, en este momento precisamente probablemente lo sean todavía más. Y es especialmente importante en este momento diferenciar, por así decirlo, las economías y las empresas con buenas perspectivas de aquellas cuyas perspectivas son pues menos buenas. Bueno, enseguida vamos a entrar en detalle y vamos a hablar de esas economías de la zona euro. Antes saludo, le doy la bienvenida a este programa a Cyrus Andreu Cabut. Cyrus, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el viaje desde Barcelona? Fantástico. ¿Sí? Fantástico, sí. ¿Ha salido el avión puntual? Sale puntual últimamente. El pertenece a Sabadell. ¿Y ustedes ven más luces o ven más sombras de cara a esta segunda mitad del año? Nosotros pensamos que, y me ha gustado la palabra que se ha usado, que gran parte de las expectativas negativas que el mercado ha estado digiriendo se han purgado. Pero la purga, probablemente por el hecho de que las cosas se han visto de manera muy parcial, el foco ha ido cambiando de lado, pero no hay todavía una buena impresión general, pues puede prolongarse probablemente entrado el mes de junio. Vamos a ir primero con lo negativo, con lo que está generando tanta tensión, y después con las palancas que pueden tener los mercados. Lo negativo es Europa y la situación tan delicada que están viviendo algunas economías. Parece que los planes de ajuste que están poniendo en marcha algunos de los principales países, Italia, Portugal, España, pero ya también Reino Unido y Alemania, van a mermar el crecimiento futuro. Y esto es lo que le duele. Y duele también el no comprender muy bien por qué Alemania ha planteado un plan de ajuste tan importante cuando Alemania se supone
que no va tan mal y que lo que tiene que hacer es apoyar el crecimiento, el consumo y la recuperación y tirar del resto, ¿no? Sí, pero yo creo que siempre nos referimos y tendemos, como decía antes Alister, tendemos a mirar las cosas malas y siempre concentrarlo en una serie de países, ¿no? En España, en Grecia, en Portugal, pero es cierto que los desequilibrios de casi todos los países de la zona euro son comunes. Se han superado las cifras que se habían establecido en el Tratado de Maastricht, en el Pacto de Estabilidad, hablando de déficit y hablando de deuda, y eso afecta a todos los países, o a casi todos los, me atrevería a decir que a todos los países de la zona euro. Por tanto, todos tienen que ajustarse. Entonces, no tiene que sorprender que Alemania aplique un plan de ajuste drástico como está aplicando. Y eso está ahí, y eso es una realidad. Y efectivamente, la gran duda que tenemos ahora es cuánto va a afectar al crecimiento, porque sin duda alguna va a afectar al crecimiento de la zona euro, que ya de por sí las expectativas eran bastante moderadas. Pero yo aquí querría discrepar ligeramente en el sentido de que no hay que subestimar el efecto positivo que tendrá la depreciación del euro sobre el crecimiento de la actividad económica europea. De hecho, el propio BCE muy recientemente ha sacado unos estudios en los que ellos estiman que la depreciación que ha tenido el euro versus el dólar en los últimos meses podría contribuir hasta un 2% extra en crecimiento del PIB europeo durante los próximos 3 años, mientras que, según sus mismas estimaciones, las medidas de ajuste o de recorte presupuestario podrían detraer un 0,5, con lo cual, en términos netos, a lo mejor podríamos crecer un 1,5 más de lo que actualmente se está descontando. Y eso creo que es algo que no debemos de perder de vista. Bueno, pero es que lo importante no es tanto el efecto directo de los planes de austeridad ni el impacto que pueda tener la mejora del sector exterior o de la aportación del sector exterior al crecimiento económico, sino que lo más importante es el efecto sobre las expectativas. Aquí hay una gran contribución al crecimiento que es la del consumo. El consumo es una variable que depende mucho de las expectativas de las familias. Las expectativas de las familias han tenido que sintetizar una bajada de rentas. Y ahora sintetizan además planes de austeridad. Todo eso abunda en el sentido de retraer un consumo que por motivos de precaución antes, porque antes la amenaza era el paro, y ahora el conjunto de los paquetes de ajuste, añadido a la precaución que impone la perspectiva económica vía paro para las familias, pues nos hace prever una situación de crecimiento muy plano en Europa. Y la gestión de las expectativas que están haciendo nuestros gobiernos pues no está siendo muy hábil, porque en términos de impacto en el animal spirit, en el sentimiento del consumidor, pues está teniendo un impacto fuerte. ¿Pero prevéis esa contracción del consumo a nivel europeo o a nivel español? Porque yo creo que aquí es muy importante. Bueno, en España está claro que la subida del ahorro por motivo de precaución frente a un mercado laboral que no está funcionando como está funcionando en el resto de Europa ha sido la primera parte de los 18 meses que llevamos de recesión, pero en términos de impacto en el consumo, Pero los planes de estabilidad que se están poniendo en Europa van a afectar al consumo del conjunto de las familias europeas, y esto es un fenómeno paneuropeo. Bueno, el otro día hablaba con un responsable de una gran cadena textil española, pero también con mucha presencia internacional, y me decía que ellos habían notado que cada vez que va un cliente a comprar, el ticket o el máximo que se gasta de compra había bajado un 10% respecto a lo que se gastaba el año pasado. Sin embargo, en Europa esta cadena está presente pues en Polonia, en Austria, en Italia, en Portugal, en Francia. En el resto de Europa ese descenso había sido mucho más bajo, en torno al 2 o al 3% en otros países. Entonces sí que en España la contracción es mucho mayor. Claro. El problema no es que la economía se vaya a ralentizar o que la recuperación vaya a ser más lenta de lo previsto. El problema, creo yo, no sé si lo compartís conmigo, es que esa recuperación o caigamos en un momento de largo estancamiento económico.
Es que yo creo que por ahí van los tiros. Estamos hablando aquí de dos cosas distintas, ¿no? Uno es la economía real, lo que puede afectar al consumidor, a la sensación que tenemos todos, y aquí hemos hablado mucho en este programa y en otros foros, del impacto que está teniendo la ralentización, la caída del crecimiento económico en España, y de hecho no podemos olvidar que tenemos una tasa de paro del 20% que dobla la media de la Unión Europea. Entonces, este dato es absolutamente lógico, pero también es verdad que en el resto de países se están aplicando ahora medidas, y esto ha sido un plazo de un mes, que van a afectar, como bien decía Cyrus, y estoy totalmente de acuerdo con él, van a afectar al crecimiento, sin duda alguna. Esta es la realidad de la economía. Luego están los mercados, y los mercados lo que tienen que hacer ahora, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Tresis, es digerir toda esta información. Ha sido un mes, me atrevería a decir que espectacular, en datos, en planes, y eso hay que digerirlo. ¿Os preocupa lo que está pasando en Europa y esas previsiones de crecimiento económico? Pero ¿qué os anima, qué os hace ser optimistas? Estados Unidos, los datos de crecimiento, porque allí la recuperación, decía Bernanke esta misma semana, que la recuperación económica está en marcha. El problema va a ser que allí van a tener que convivir con un alto nivel de paro también. No sé si es eso, si son los resultados empresariales que vamos a empezar a ver en los próximos días. ¿Qué os anima? Yo vuelvo a incidir en el efecto positivo que nosotros creemos que va a tener la depreciación del euro. ¿Cuánto más puede caer el euro? Ahí yo no me atrevería a vaticinar. A mí no me sorprendería que a lo mejor perdiéramos unos cuantos céntimos más y llegáramos a niveles de 1,15. Pero yo... 1,15 es el nivel de equilibrio en un cálculo teórico, uno de los posibles cálculos teóricos, que es el de la paridad de compra. Digamos, el poder de compra en euros de bienes y servicios está más o menos equilibrado a 1,15. Pero es cierto que hay otros factores. Están los tipos de interés esperados en una zona y en otro, y eso tiene mucho más que ver con el ciclo. El ciclo va más rápido en los Estados Unidos. Aquí probablemente el proceso de desapalancamiento de todos los agentes económicos necesite de tipos bajos, y los tipos más altos en los Estados Unidos también contribuyen a que los mercados sobrepasen la cota, o puede contribuir a que los mercados sobrepasen la cota del 1,15 y vaya a un euro más depreciado todavía. Eso, desde luego, tiene un impacto complicado de medir, porque es un impacto cruzado que de entrada es muy favorable al sector exterior, que es a lo que te referías en lugar, Aster. Pero que también, particularmente en España, tiene su precio, que es el precio de los factores de producción, particularmente del petróleo. Claro. Sí, nosotros, vaticinar el precio del euro, la cotización del euro a corto o medio plazo es tremendamente complicado, más o máxime cuando no son los factores fundamentales los que están dirigiendo esa cotización. Hay ahora aspectos de sentimiento que son los que creo que una vez más influyen en el mercado, y eso hace que el euro se pueda ir. Hablamos de 1,15 como si hablamos de 1,12, o sea que no es en absoluto descartable que siga bajando. Como tampoco lo es que ante una posible situación de recuperación de mercado, de algo de ganancia, de confianza, de todos estos planes que aludí antes, de repente tenga un ligero rebote, ¿no? Muy complicado decir hasta dónde se puede ir. Pero a mí me gusta incidir en una cosa, si volvemos un poco sobre lo mismo. Por ejemplo, una de las compañías que tenemos en varias de nuestras carteras es una compañía llamada Maersk. Es una compañía danesa de las mayores, si no la mayor del mundo, en lo que es shipping transoceánico, transporte marítimo. Ellos nos cuentan que ellos en este momento tienen a todos sus barcos, a todos sus containers llenos de productos europeos, exportando a todo el mundo, sobre todo a Oriente Lejano, pero a todo el mundo, y con todos los clientes pagando la tarifa, el precio de tarifa completo por la demanda que hay. Y vuelvo a incidir, por ejemplo, países, y el efecto que el euro débil tendrá sobre diferentes países será diferente en función del porcentaje de sus exportaciones que salen fuera de la zona euro. Y aquí vuelve a haber grandes discrepancias entre diferentes países. Así que me estáis hablando de la recuperación del tirón que van a seguir protagonizando los mercados emergentes, de la debilidad del euro, y no sé si hay añadir como punto positivo de cara a los próximos meses, de las próximas semanas, los resultados empresariales, porque las empresas están cumpliendo con las previsiones, incluso algunas de ellas están mejorando sus expectativas de cara a los próximos trimestres. Esto ya lo hemos visto. Lo que ocurre es que el momento es tan delicado y la crisis de deuda es tan importante que hay veces que el mercado eso no lo ve. Efectivamente, a veces no es el bosque nos impide ver los árboles, como dicen los ingleses. Hemos tenido un año de crecimiento de resultados fantástico el año pasado. Sí. Los resultados eran excepcionales. Es cierto que partían de un punto muy bajo, que era el que coincidía con la recesión.
Y el consenso de los analistas y nosotros particularmente pensamos que vamos a conseguir cotas de crecimiento de los resultados por encima del 10% en todos los grandes bloques económicos, es decir, unos resultados que sostienen valoraciones mucho más altas de las que hoy cotizan los mercados. Hoy los mercados cotizan en términos de resultados empresariales un mundo plano en adelante. Un mundo plano sabemos que no existe, redondo. Y lo normal sería que esto empezase a mejorar en términos de visibilidad rápidamente. La situación de hoy se corresponde con una situación de pánico que en los mercados se traduce por la duda sobre la posibilidad de financiar esos modelos de negocio de las sociedades cotizadas. Es decir, se duda sobre la continuidad, sobre la visibilidad, pero los resultados están ahí y siguen llegando. Yo creo que hay estos factores, o sea, los resultados empresariales van a ser un factor positivo, lo han sido, pero los mercados han pasado por encima. Yo creo que hay otros aspectos como la liquidez que hay en el mercado, que es muy importante y que en algún momento se dará la vuelta. Lo que hemos visto en este último mes, y veníamos viendo ya en España en concreto desde hacía un poquito más, es una huida de todo lo que olía a riesgo. Nosotros en Tresis también hemos venido diciendo que huíamos del riesgo y nos refugiábamos en activos sin riesgo. Ese activo en concreto es el monetario, los activos a muy corto plazo y en el caso extremo la deuda pública alemana, porque era incluso más segura que otras, ¿no? Y eso está ahí, esa masa de liquidez está ahí y no hay que olvidar que estamos todavía con unos tipos de interés a corto plazo muy bajos y el inversor va a buscar rentabilidad en algún momento. Y tipos que se van a mantener bajos durante un largo tiempo. Sí, sin ninguna duda. Ahí han cambiado radicalmente las expectativas del mercado. Estábamos esperando empezar en septiembre con la subida de los tipos de interés y ahora yo creo que nadie se plantea una subida de los tipos oficiales en este año. Y además, para añadir unas cifras a lo que ha dicho Cyrus anteriormente, con lo cual estoy completamente de acuerdo, en el 2008 y el 2009, de media, tengo un gráfico, lo que pasa es que no lo puedo enseñar aquí, las expectativas de los analistas se solían quedar más o menos un 10% por encima de lo que luego al final eran los beneficios realmente reportados. Y en este momento estamos en una situación opuesta. Que los analistas son muy prudentes. Exacto, y los resultados empresariales cuando se publican están saliendo de media un 10% por encima del consenso. Bueno, le hemos tomado el pulso a los mercados, yo creo que hemos dibujado la situación que estamos viviendo día a día. José Miguel, Alistair, Cyrus, no os mováis porque enseguida vamos a colocar sobre la mesa productos concretos de inversión para que el oyente, el espectador sepa qué comprar, qué tener en cartera, dónde puede protegerse y también cómo puede aprovecharse de esta volatilidad de los mercados. Pero antes vamos a ver cómo están las carteras de mayo y cómo van a ir las carteras diseñadas de cara a este mes de junio. Le hemos tomado el pulso a los mercados, así que ahora hay que ver cómo están nuestras carteras, cómo han soportado este volátil mes de mayo y sobre todo cómo afrontan el mes de junio que casi acabamos de estrenar. Nos ayuda, como cada mes, María Folqué de Tresis. María, muy buenas noches. Buenas noches. Mayo, yo no podría soportar otro mes de mayo así. Yo tampoco. Por eso espero que junio no sea así. No será así, ¿verdad? ¿Va a ser más tranquilo o menos negativo? Bueno, la verdad es que como ya ha caído tanto, una vez que ya ha caído tanto, lo lógico es esperar que por lo menos haya cierto frenazo o incluso una leve recuperación en junio, en julio, pero ya veremos. Bueno, ya veremos. De momento vamos a comprobar cómo se han comportado las carteras en este mes tan tormentoso. Cartera conservadora, ¿cómo lo ha aguantado? Bueno, lo positivo del mes, a pesar de todo lo que ha ocurrido, porque hay que recordar que la mayoría de los mercados de renta variable de media han caído cerca de un 10%, que no está mal, que la volatilidad se ha puesto cerca de un 40%, y lo positivo a pesar de todo eso es que las carteras todas están en terreno positivo, tanto la cautelosa como la equilibrada como la más arriesgada. Enhorabuena. Es todo un éxito. Muchas gracias. La cartera más conservadora, ¿de qué rentabilidades estamos hablando durante este mes? Bueno, acumulado en el año lleva un 0,40, que bueno, teniendo en cuenta un poco la composición que tenía, pues ha aguantado medianamente bien. ¿Y la cartera equilibrada? La cartera equilibrada, la verdad es que si te acuerdas, a finales del mes pasado dijimos que íbamos a reducir mucho el peso en renta variable y eso nos ha ayudado mucho porque la cartera en rentabilidad acumulada a lo largo del año todavía lleva más de un 3%. Ha sido todo un acierto. Sí, en este caso sí. ¿Y la cartera más agresiva cómo ha soportado esta volatilidad? Pues la cartera más agresiva ha aguantado bastante bien también porque también redujimos el peso de la renta variable
a un 50%, y porque además tenía la ayuda del dólar. La cartera tenía aproximadamente un 15% de las posiciones en dólares, y eso, aunque fueran activos de riesgo que estuvieran en dólares, la parte de revalorización del dólar ha sido muy positiva. Claro, porque lo que hemos visto durante todo este mes de mayo ha sido una caída importantísima del euro frente al dólar. ¿Vosotros creéis que el euro va a seguir goteando a la baja? Pues me temo que en el medio plazo eso es inevitable por la diferencia que hay entre el potencial económico que hay en la zona euro, máxime después de todas estas medidas de recorte que están anunciándose en todo el continente, y Estados Unidos, que sí que ya está creciendo de momento a niveles de entre un 2 y un 3%. Por lo tanto, quizás si hay un repunte del mercado de renta variable se frene algo esa caída del euro, pero creo que en el medio plazo no sería muy descabellado esperar un nuevo deslizamiento hacia una zona del 1,15 más o menos. Bueno, el mes de mayo ya está zanjado, menos Bien. mal. Arrancamos junio, y aquí ¿qué es lo que proponemos a los tres perfiles de ahorradores? Al más conservador, al equilibrado y al más agresivo. Nosotros seguimos proponiendo muchísima cautela, porque aunque pueda haber un repunte, pensamos que realmente va a ser un mercado extremadamente volátil. En los cautelosos hemos incrementado las posiciones en mercado monetario, que ahora mismo realmente no dan mucha rentabilidad, pero sí que sirven para proteger. En los equilibrados tenemos una posición en renta variable bastante reducida, en torno a un 25%, y siempre en fondos mundiales o con presencia en Estados Unidos también. Y en los arriesgados, pues ahora mismo el peso de la renta variable está en torno a un 50%. ¿A un 50%? Sí. ¿Y de qué tipo de renta variable estamos hablando? También estamos hablando de renta variable de vocación global, infraponderación de momento en Europa, aunque sí que hay algunas compañías europeas, y también con peso o con exposición a mercados emergentes. ¿Y de los mercados emergentes, de qué mercados estamos hablando? Pues a nosotros la verdad es que nos gustan los fondos globales, porque creemos que siempre suelen hacer una distribución de activos bastante buena y suelen tener, más que en países, en compañías que ellos crean que ofrecen oportunidades interesantes tanto en Asia como en Latinoamérica, como en la ahora un poco más polémica zona Europa del Este, ¿no? Claro, me decías que el 50% de esa cartera agresiva está colocada en renta variable global, renta variable norteamericana, y el otro 50%, ¿dónde lo tenéis distribuido? ¿Cómo? Pues está distribuido entre fondos que lo que hacen es que juegan a la volatilidad, es decir, si hay un aumento de volatilidad, te va a proteger la cartera, y entre un poco de, digamos, monetario y renta fija, pero de lo más conservador que pueda haber. Claro, cuando habláis de renta fija, ¿es renta fija corporativa o renta fija de gobiernos? Bueno, en este caso ya hay todavía un poquito de renta fija corporativa, pero realmente lo que está funcionando en estos momentos es la renta fija de los gobiernos, pero de los gobiernos AAA, y que no tienen visos de perder la AAA. ¿Por ejemplo Alemania o por ejemplo Estados Unidos? Sí, hemos visto durante todo este mes que el diferencial entre Alemania y los gobiernos periféricos ha ido ampliándose y que sigue ampliándose, ¿no? Y más precisamente a raíz del anuncio de las reformas que hemos visto en Alemania, que como van a ser las reformas más reformas, pues todavía el diferencial respecto a los periféricos se ha ampliado más, ¿no? Hay una cosita para terminar, porque seguramente que muchas de las personas que nos están escuchando están pensando en renta fija corporativa, que fue uno de los grandes éxitos del año pasado y también en los primeros meses de este ejercicio. ¿Es momento de ir deshaciendo posiciones en renta fija corporativa? Bueno, la verdad es que la renta fija corporativa y la renta fija de alto rendimiento sí que tiene una cierta correlación con los mercados de renta variable. Entonces, digamos que quienes no hayan deshecho parte de esas posiciones pueden esperar quizás a que haya un repunte de la renta variable y deshacerla en un entorno más favorable. Si todavía es una clase de activo que les gusta, yo les recomendaría que tuvieran un enfoque más global que solamente centrado en la zona euro, pero más que nada porque como se están, digamos que las propias calificaciones crediticias de los gobiernos están bajo presión, al final eso inevitablemente termina afectando también a las empresas, ¿no? Pues ahí tenemos algunas claves para este mes de junio. Que junio sea mejor que mayo, que no será complicado, ¿no? Eso espero, Susana. Muchas gracias. María Jorge, gracias. A por ello. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.
Vamos a tocar la economía real y lo vamos a hacer con una empresa que apuesta por el deporte y con gran vocación internacional. Dice además que la crisis les está haciendo mucho más fuertes. Su nombre, Rotor Bike. Está con nosotros Ignacio Estellés. Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué deporte apostáis vosotros? Nosotros aportamos por el ciclismo, por las bicicletas. Hacemos un producto que consigue el deseo oculto de todo ciclista, que es correr más y cansarse menos. Y entonces, pues la verdad es que con este planteamiento, pues está siendo muy fácil convencer a los usuarios, porque en cuanto lo prueban, pues se lo comentan a los amigos y vendemos más y más y más. Claro, correr más, cansarse menos. Vosotros lo que hacéis es fabricar componentes para bicicletas. Correcto. Nosotros fabricamos este producto que te digo, es un plato que es compatible con cualquier bicicleta. Y que es lo que realmente, gracias a la biomecánica del pedaleo del propio ciclista, consigue que el pedaleo, el ciclismo sea más eficiente, más fácil para cada usuario. Pero además fabricamos otros componentes y gracias al éxito de este plato inicial, el plato Q es un plato ovalado que ganó el Tour de Francia en 2008 con Carlos Sastre. Y esto le supuso un enorme reconocimiento a nivel mundial. Y gracias a este reconocimiento, nuestra marca la hemos podido introducir en muchos mercados internacionales, actualmente en 24 países, y gracias a ese reconocimiento como marca y como tecnología innovadora, digamos, pues vamos desarrollando también otros productos. Enseguida vamos a hablar de esa apuesta internacional de Rotor Bike, pero antes, ¿estos componentes que fabricáis vosotros los vendéis directamente al particular o lo distribuís a través de tiendas y grandes superficies? No, nosotros lo vendemos siempre a través de las mejores tiendas de ciclismo, es decir, nosotros vendemos a los distribuidores y vendemos a las tiendas especializadas, y allí cualquier usuario puede ir, preguntar por el plato y el profesional de la tienda es el que le asesorará cuál es la mejor elección para pero son componentes que puede llevar una bicicleta que utilice cualquiera de los ciclistas profesionales que participe, por ejemplo, en el Tour de Francia, o incluso yo misma, si me quiero comprar y poner ese componente en mi bicicleta para el fin de semana cuando me dé una vueltecita en torno a mi urbanización, no más. Pues te va a ir fenomenal y vas a ir más rápido y te vas a cansar menos. Efectivamente, lo utilizan los ciclistas en el Tour y en las grandes competiciones porque funciona. Y funciona porque es un pedaleo más eficiente. Y entonces esto hace que no solo funcione para profesionales, sino también pues para personas mayores, para personas que no tienen un gran tono físico. Lo que hace es que, por ejemplo, cuando te toca subir una cuesta, la puedes subir más fácilmente. Esto es muy importante para todos. Eso me va a gustar a mí mucho. Me interesa, como estamos hablando de tecnología, supongo que buena parte del equipo de Rotor Bike estará formado por ingenieros. Sí, ¿Quiénes forman Rotor Bike? ¿Cuántas personas trabajáis en la compañía? Bueno, actualmente somos 19 en plantilla y muchos más que no están en plantilla directa, pues son distribuidores, representantes y tienen otra forma de relación contractual. Y de ellos más o menos un 25% son ingenieros superiores. Para nosotros es muy importante la actividad de desarrollo, se desarrolla todo en casa, en nuestra propia empresa, se hacen las patentes. Nosotros cada producto que tenemos, como siempre tiene una novedad, un valor añadido, se patenta a nivel mundial, se testa en colaboración con universidades, con institutos independientes, y luego se lanza al mercado. Y se produce todo en España, que eso es muy importante. Me decías antes de comenzar la entrevista que no estáis notando la crisis, que el ciclismo es un deporte que está en alza, que está creciendo de forma además muy importante. Sí, la verdad es que la bicicleta es una cuestión de tendencia, es ocio, es tiempo libre y además es un deporte muy asequible, entonces el sector en sí va para arriba, y en nuestro caso en particular, pues verás, nosotros es una empresa relativamente joven y después de años muy duros de intentar introducirnos en el mercado, después de años de fracasos, nos está llegando el éxito, pero porque hemos sembrado mucho anteriormente. Entonces, como te decía, lo hemos desarrollado todo nosotros mismos y al final realmente está funcionando esto. Y el éxito pasa también por esa apuesta internacional que lleváis haciendo desde hace años y que os está yendo muy bien. Estáis en 24 países. ¿Dónde vendéis? ¿A quiénes vendéis? Pues mira, más o menos el 30% de las ventas es en mercado nacional, en España, y aproximadamente un 25% es en Estados Unidos,
un 20% va a los mercados asiáticos y además está creciendo mucho, puesto que ellos son ahora los que tienen el dinero, y el resto es en Europa, básicamente, y algún país oceánico como Australia. ¿Y el crecimiento va a ser mayor en el futuro por la pata internacional que por la pata doméstica? Sí, naturalmente. En España ya estamos vendiendo este año el doble, más del doble del año pasado. Es decir, se está creciendo. Lo que pasa es que el resto de los mercados internacionales tienen mucho más margen de crecimiento para nosotros. Fíjate, Estados Unidos pues tiene miles y miles de tiendas de ciclismo y tienen miles de usuarios. Y en Asia, pues cada vez hay más una clase media pudiente que le gusta el ocio y que compra y que le resulta muy interesante objetos hechos con calidad en Europa y con tecnología. Y una cosa, Ignacio, me ha dicho un pajarito que os estáis planteando, que no descartáis el salir al mercado alternativo bursátil. ¿Quién es el pajarito? No se dice. Pues efectivamente, sí, esto es en un futuro, esperemos que no muy lejano, nos puede resultar interesante. Y en todo caso lo dejaremos en manos de nuestros asesores, que son Tresis. Pues adelante con esos proyectos, adelante con esa expansión y adelante con hacernos el deporte y la vida mucho más fácil y cómoda. Gracias, Ignacio Estellés, y enhorabuena por ese equipo, esos productos y esa apuesta internacional. A trabajar. Muchas gracias. Muy buenas noches, hasta la próxima. Esto es lo que nos da la visión de la vida real, de la economía real, lo que está pasando. Ahora vamos a poner los pies sobre la tierra con productos concretos de inversión. Bueno, hemos tocado la economía real, lo hemos hecho con una empresa, con Rotorbike. Vamos a seguir tocando la economía real a través de los productos que nos van a presentar cada uno de los invitados que está sentado en esta nueva edición de Táctica y Estrategia. Cyrus, Alistair, José Miguel, ¿qué hacemos de cara a este mes de junio? ¿Dónde colocamos nuestro dinero? ¿Dónde podemos protegernos y al mismo tiempo conseguir una rentabilidad aceptable? Porque ya Cyrus me está mirando como diciendo, va a pedir mucho Susana, lo pido lo justo, ¿de dónde estamos? No, lo que tenemos que esperar es que este proceso de gran ajuste de la perspectiva general llegue a puerto durante el mes de junio. Yo creo que los mercados de acciones están probando sus mínimos. Es difícil que lleguen mucho más abajo porque sería realmente tener que incorporar un cuadro económico de desastre, no solo plano, sino incluso de desastre. Y por tanto hay que empezar a pensar en tomar posiciones en aquellos activos que más han sufrido. La renta variable europea es en los grandes bloques geográficos la que más ha sufrido, la que más ajustada tiene su valoración y la que tiene un recorrido potencial más alto. Pero eso es para valientes. Eso es para valientes o para gente que vaya probando el agua despacito. No se trata de tirarse de cabeza, se trata de empezar a tomar posiciones en estos activos que ahora están baratos. Claro, ¿y aquí qué producto concreto me pones sobre la mesa? Por ejemplo, un fondo de inversión que invierte en las grandes capitalizaciones europeas, donde están muy representadas las grandes economías, que son las que están haciendo de ancla de este movimiento hacia arriba, hacia la superficie del crecimiento económico. Sabadell EBS Europa Bolsa es un fondo de largo recorrido, hoy cotizando a una ratio PER por debajo de 10, es decir, entrando a rentabilidades implícitas en acciones extremadamente interesantes, ¿no? Cercanas al 13-14%. Lo que pasa es que con un fondo de este tipo podemos perder dinero. Claro, podemos perder dinero porque esto no es un activo de bajo riesgo, es un activo de riesgo y es una posición que debería madurar a largo plazo. Alistair, ¿qué me propones? Pues algo muy similar a lo que ha propuesto. Decir, sí, pues veo muy valiente de cara al verano. Con la diferencia de que el que yo os voy a proponer es un long short, con lo cual también es un fondo de renta variable europea, pero con la posibilidad de tomar posiciones no solamente largas o compradas, sino también aprovechar posibles escenarios bajistas en determinados valores y tomar posiciones cortas o vendidas. Pero eso es todavía asumir más riesgo. Bueno, es que el riesgo de acción hay que mirarlo en función del horizonte de inversión. Y yo animaría a cualquier persona que invierta en bolsa, bien sea directamente o vía fondos, a tener un horizonte de inversión adecuado. Y a mí me parece que para una inversión en bolsa, el horizonte de inversión debería estar entre los 3 y 5 años. No debería ser un horizonte a semana o a mes, porque entonces, como bien ha dicho Cyrus,
lógicamente hay posibilidades de perder patrimonio. Con este fondo de inversión yo puedo ganar dinero tanto si la bolsa sube como si la bolsa baja. Efectivamente, suponiendo que el gestor lo hace bien, que hasta el momento lo ha hecho muy bien, pero sí, efectivamente, así es. Claro, ¿y qué bolsa compra? ¿Compra bolsa alemana, bolsa americana, grandes compañías con dividendo, con crecimiento, tecnología? No, es un fondo europeo, multicap, con lo cual compra todas las capitalizaciones y, como digo, establece tanto posiciones largas como posiciones cortas en renta variable europea. Veo un cambio muy importante respecto a la anterior táctica y estrategia, porque en el anterior se hablaba sobre todo de deuda de gobiernos emergentes, también de deuda corporativa, un poquito menos, y ahora bolsa, bolsa y bolsa. Bueno, yo creo que también se ha dicho, ¿no? El castigo que han tenido los mercados de renta variable en el último mes, en el mes de mayo, ha sido espectacular y, por tanto, hay oportunidades. Yo aquí sí que me atrevería a decir, que también se ha comentado ya, que depende del inversor. Para un inversor que esté dispuesto a ir metiéndose poquito a poquito, que tenga un horizonte de inversión más o menos largo, creo que es muy razonable. Los dos productos que se están comentando encajarían perfectamente en esa cartera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es de medio y largo plazo, porque a corto plazo podemos seguir teniendo sustos, ¿no? Si no nos importan esos sustos y esa volatilidad, perfecto. Si vamos a estar mirando la pantalla o el periódico todos los días a ver qué hace nuestro producto, prudencia. ¿Qué significa sustos? Bueno, sustos es que... ¿Dónde está el nivel de susto? ¿Que caiga un 3% o un 5%? Bueno, es que no hay que olvidar que en este mes hemos tenido movimientos, cambios del 5, del 6, del 7% en un solo día, ¿no? Y esos son sustos. Desde luego hay que tener un buen corazón para aguantarlo. Y eso se puede volver a repetir, ¿por qué no? Ahora, yo también estoy de acuerdo, que se ha dicho ya, que que los mínimos de este año, desde luego, creo que los hemos visto. Y ahí estoy de acuerdo y, por tanto... Bueno, pues sí que sería, desde luego, un poquito más valiente de lo que era hace un mes. Es más fácil decirlo ahora con un 10% más abajo, desde luego. ¿Y hay algún tipo de producto que pueda aprovecharse de esta crisis de deuda? Bueno, la crisis de deuda sigue estando ahí y hay que ver si efectivamente todos estos paquetes, todos estos planes se digieren bien, como decíamos antes, y se aceptan, ¿no?, como positivos y como suficientes. Mientras tanto, se puede jugar a otros mercados, y no nos olvidemos que hay países europeos que no están en la zona euro y que tienen unos fundamentales extraordinariamente buenos, como pueden ser los nórdicos, y ahí puede haber valor, mucha tranquilidad y un tipo razonable. Pero claro, el tipo razonable siempre es bajo si lo comparamos con lo que nos pedía antes off the record Susana. Un 7%. No, pero existen fondos que tienen por especialidad, digamos, no tanto seguir el rendimiento de mercado de los instrumentos de deuda, sino posicionarse incluso en sentido contrario. Todo este fenómeno de huida hacia los activos de mejor calidad, al final también ha situado algunos precios de activos de deuda en niveles excesivamente altos. Y por tanto conviene ahora ir traspasando posiciones hacia fondos que tengan la posibilidad de arbitrar sobre ese precio también excesivamente alto. Y hay instrumentos que nosotros proponemos para eso. Por ejemplo, Sabadell BS Renta, un fondo que puede tomar posiciones en sentido comprador o en sentido vendedor sobre esos activos de deuda, por ejemplo la deuda alemana, que ha llegado a precios que a mí me parecen muy altos y por tanto que no aconsejaría entrar directamente. Bueno, hemos tocado la economía real, lo hemos hecho con esa empresa, con Rotorbike, y lo hemos hecho con los productos que vosotros nos habéis planteado de cara a este segundo semestre del año. Nosotros queremos seguir tocando esa economía real y por ello hemos salido a la calle. Esta semana ha sido muy importante la huelga de funcionarios. Fue el pasado martes y hay que mirar a futuro. A futuro tenemos la próxima semana reforma laboral, la aprobará el Gobierno el próximo día 16 en el Consejo de Ministros y tendremos huelga general. Los sindicatos amenazan con ella. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a las personas, a los ciudadanos que nos hemos encontrado, si creen que una huelga general solucionará algo. Esto es lo que nos han dicho. No, en absoluto. Los problemas del país los tendrían que haber solucionado muchísimo antes. Hace 2 años tendrían que haber empezado ya con este tipo de recortes y este tipo de historias. No va a ayudar porque hay un conflicto. Desde el punto de vista económico no queda otra que el ajuste. España, lamentablemente, para salir de esta crisis tiene que devaluar, y no puede devaluar, no puede salir de la zona euro. Y por otro lado está la presión de las bases, así que cada uno tiene que cumplir su rol. El tiempo dirá quién gana y quién tiene la razón. Pues no creo que solucionarían nada, pero si consiguen echar a Zapatero conseguiríamos mucho. No,
No. Hombre, por lo menos que sepan que estamos descontentos al 100%, porque no hay derecho, la situación que tenemos que vivir en España. Realmente creo que no, porque se preocupa muchísimo por las consecuencias negativas que pueda tener. O sea, te preocupas más por lo que realmente te puede afectar en vez de por lo que puedes conseguir en el caso de una huelga general. Debería dar una huelga general, porque es lo único que ese gobierno está buscando, no busca otra cosa, nada más que el bienestar de ellos y el malestar del pueblo. Yo creo que las huelgas nunca son una buena solución, porque si todos dejamos de trabajar, solo podemos ir a peor, ¿no? A corto plazo no, pero a medio sí. No, creo que no. Están las cosas un poco raras últimamente. Hacía falta un buen escarmiento, pero... Lo dudo mucho, debiera, pero lo dudo mucho. La gente se estanca y no hay manera de moverla. No, yo creo que los sindicatos, posiblemente, no conozco España, pero por lo abrupto de las medidas y todo, van a lograr consenso para una huelga general, pero luego eso no es nada, hay que ver cómo continúa. O sea, la primera siempre puede ser que ocurra, pero luego hay que ver a qué conduce y, no sé, pensar en positivo. Bueno, vamos a pensar en positivo. Enseguida, bueno, ha habido respuestas muy curiosas, pero me interesa, Alistair, desde el Reino Unido, ¿cómo se ve España? ¿Cómo se ve lo que está pasando, las medidas que está tomando el gobierno, la situación de nuestro plan de ajuste, de nuestra economía? Con bastante preocupación. Yo diría, si me permiten usar una frase inglesa, la percepción es too little, too late. O sea, es demasiado poco y demasiado tarde. Las variables macroeconómicas españolas son de sobra conocidas por todos. Estamos absolutamente a la cola de Europa en términos de tasa de paro. Solamente nos supera, creo que Letonia, me parece. Y las medidas se perciben como claramente insuficientes. Habrá que ver si el 16 de junio tenemos una sorpresa positiva. Pero no lo sé si la tendremos o no. Bueno, quizás tengamos una reforma laboral ambiciosa y profunda, que es lo que quizás Europa está esperando, ¿no? Más señales por parte del gobierno español. Más que esperándolo, nos lo está ordenándolo. O sea, yo creo que nos lo está ordenando, pero a voz en grito. Entonces yo creo que eso tiene que llegar. Llevamos hablando de reformas estructurales desde hace años. Y aquí, que me corrija alguien, reformas estructurales no tenemos ninguna. Por tanto, estas medidas atajan un problema, es atacar el coste, y eso está muy bien. Haría falta más, pero hacen falta reformas mucho más profundas, ¿no? Claro, hablaba también una de las personas de la crítica situación de la zona euro, y justo esta semana Moody's presentaba un informe en el que ponía en duda la supervivencia de la zona euro, y últimamente se ha hablado de esta crisis del euro y que incluso se desintegre la moneda única. ¿Esa posibilidad es demasiado tremendista? ¿Es soñar o tener una pesadilla o es real? Pues para algunas personas, desafortunadamente, es una posibilidad. Y en esto cito una encuesta que se publicó en el Daily Telegraph el fin de semana pasado, en el cual hicieron un sondeo de los 25 principales economistas de la City londinense, y a mí personalmente me sorprendió mucho ver que nada menos que 12 de esos 25 predecían que el euro habría desaparecido de aquí a 5 años. Me apresuro a añadir que a mí me parece una visión excesivamente negativa y la cual yo no comparto. Pero ahí queda dicho que 12 de los principales economistas de la City creen que de aquí a 5 años el euro habrá desaparecido. Afortunadamente, el euro no depende de la opinión de los economistas de la City. El euro depende de dos cosas. El euro depende de la determinación de las instituciones y los gobiernos en mantener el sistema, y yo creo que eso... La determinación de Alemania está siendo muy importante con lo que ha hecho esta semana, con ese plan de ajuste. Ha sido una decisión muy política. Ha sido una decisión muy política, yo creo que marca una pauta, que es, primero, las instituciones se han alineado y han tomado el partido de opinión del euro, y yo creo que con muchísima determinación. Hay movimientos ahí que suponen que son irreversibles, o sea, que no son fácilmente renegociables a la baja, por un lado, y por el otro lado están las opiniones públicas. Las opiniones públicas siguen estando en los países de la zona euro muy a favor del euro.
Es más, en una situación de duda, particularmente en los países periféricos, la opinión pública se alinea con el euro porque es lo que menos dudas ofrece. Intentar pensar en el futuro fuera del euro es bastante más incierto y probablemente aventurado que mantenernos dentro. Es cierto que todo esto impone poner a régimen la capacidad de gasto de los agentes económicos, la capacidad de endeudamiento de los agentes económicos, y que eso de estar en régimen se nos da bien en periodos cortos, no en periodos largos. Por eso tiene sentido lo del too little too late, porque al final es el momento ahora de abordar reformas que no podemos abordar en sucesivas rebanadas, es decir, cuando toca hacerlo. Y cuando existe consenso para hacerlo es cuando tenemos la oportunidad de echar estas cosas para adelante. El apoyo al euro es muy grande en Grecia, el apoyo al euro es muy grande en España, es muy grande en los países centrales, y eso es la garantía de que sobrevive. Sí, lo que es una realidad absoluta es que hace un año no hablaríamos del euro y de la permanencia o la supervivencia del euro, y hoy estamos hablando del euro. Eso es una realidad. Ha habido actitudes políticas, muy políticas, igual que es un acierto lo de Alemania, el plan de austeridad alemán. No lo fue tanto el momento de acordar o de aprobar las ayudas para Grecia. Entonces eso también ha afectado. Yo creo que es un debate que ojalá dentro de unos meses esté acabado y el euro sobrevivirá y sobrevivirá más fortalecido. Me queda poquito tiempo para terminar. Un mensaje de cara a junio. ¿Qué le diréis a los ahorradores que nos están viendo, que nos están escuchando? Que mantengan la fe. Eso es fácil de decir, pero complicado de realizar en unos mercados con tanta volatilidad, con tantos sustos, con tanta sin razón a veces. Sí, pero en Inglaterra dicen una cosa, que es que la hora más oscura de la noche es justo antes del amanecer. Ay, me gusta, se lo voy a copiar. Cyrus. No, ese es un poco el sentimiento con el que se tendrían que empezar a ver las cosas. Se tendría que empezar a ver un viraje en las expectativas. Yo creo que los mercados se han puesto en situación de pánico y tendríamos que volver a un mundo más normal. No necesariamente rosa y amable, pero más normal del que hemos estado viviendo. Sí, Miguel, el broche de oro. Hablar de fe en estos momentos que está tan poco de moda, pues no sé si es lo de moda, pero vamos, yo me apunto a la fe. Nosotros desde Tresis siempre decimos lo mismo, ¿no? Depende de las expectativas de cada inversor, de cada ahorrador. Nos gusta más la estrategia que la táctica, es decir, hablar a más medio y largo plazo, pero tenemos que hablar del próximo mes. Yo creo, hemos dicho muchas ideas de que ha sido tan fuerte el castigo que es probable que tengamos un rebote y por tanto para aquel que sea valiente y que pueda aprovecharlo puede ser un buen momento. Desde el punto de vista de la estabilidad vamos a seguir montados en esa montaña rusa, por tanto prudencia para los conservadores y al más animado pues sí que puede haber alguna oportunidad de las que se ha hablado en esta... Mantén la fe, mantener la confianza. Y está tocada la confianza. Bueno, lo intentaremos, no prometo nada. José Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz junio. Alistair, lo mismo, gracias y espero volver a verle pronto. Y Cyrus, lo mismo, buen viaje de vuelta a Barcelona. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí, táctica y estrategia. Gracias por acompañarnos. El próximo mes más le tomaremos el pulso a los mercados y veremos sobre todo dónde están las claves, dónde están las oportunidades. Gracias. Bienvenido a un nuevo concepto de gestión de patrimonios, en el que los clientes y sus necesidades son la prioridad, en el que la independencia en la selección de productos y en el asesoramiento son una realidad. Conozca Tresis y acceda al mejor servicio de gestión de patrimonios. Bienvenido a la primera entidad española totalmente independiente. Llámenos al 902-303-363 o visítenos en tresis.com.